Listo. Entonces, lo que vamos a ver hoy es la diagramación UML específicamente. Y para esa diagramación utilizaremos la herramienta del MyModel. Mi nombre es Sara Cubillos, voy a ser su monitora este semestre para la fábrica. Bueno, en el contenido de hoy vamos a ver qué son los diagramas UML, las ventajas del UML, em, entre muchos diagramas que puede tener el UML. Vamos a ver el más básico, que es el diagrama de clases. Y a partir de eso, vemos cómo se implementa ese diagrama en GenMemory. Bueno, las cifras UML quieren decir lenguaje unificado de modelado. Esa es como una forma visual para mostrar un comportamiento, una estructura de un sistema o de un proceso. Entonces, por medio de esa diagramación, es que podemos mostrar unos de pronto errores potenciales que pueden haber desde la arquitectura, una estructura de una aplicación, dado que, a ver, em, a veces nosotros como que nos vamos tanto por esa rama de desarrollo que olvidamos que verdaderamente detrás del desarrollo también debe haber un buen contexto de calidad de diseño de todo lo que se va a hacer. Entonces en el UML, cuando logramos hacer una buena licitación de requisitos, por ejemplo, y un buen modelado de procesos, vamos a saber cuáles clases tenemos que hacer de tal manera que el código sea escalable, por ejemplo. O sí, yo creo que eso es como lo que busca más que todo una empresa, o sea, como que un código sea mantenible a largo plazo, como que si yo le voy a cambiar una especificación, entonces que lo haya hecho de una manera tan buena que no corra ese riesgo de que tengo que cambiar absolutamente todo porque dependía de. eh, entonces, bueno, por ese lado se puede pues como mirar como una ventaja por ese lado. Em, También ayuda como para ver el comportamiento del sistema, otros procesos y también por el lado como del contexto, o sea, el UML em, como que se enfoca en que es algo de alto nivel, ¿cierto? Que de hecho es como, acá están las ventajas y es que también una ventajita es que como es de alto nivel, las personas van a poder entenderlas independientemente si hacen parte de una tecnología o no. O sea, el UML lo va a entender el stakeholder, que en nuestro caso sería el cliente. O sea, va a ser algo que va a darnos un contexto en el equipo de desarrollo y en todos los equipos para llevar a cabo ese pipeline o ese proceso, ¿cierto? Entre otras ventajas que simplifica las complejidades, como les decía, pues mantiene abiertas las líneas de comunicación, automatiza la producción de software y los procesos. eh, por ejemplo, la herramienta que vamos a ver hace una pequeña automatización en cierto punto, porque, o sea, es algo de locos que tú diagrames algo y que a partir de esa diagramación salga ese código base. Entonces, por esa parte lo automatiza. Ayuda a resolver los problemas arquitectónicos, pues desde la arquitectura de software, como el diseño, la licitación de requisitos, historias de usuario, o sea, también el modelado de procesos. em, Aumenta la calidad del trabajo
Esto es muy importante, chicos, porque en una empresa se lleva a cabo como una documentación también. Entonces, todos estos tipos de diagramas van de la mano con un buen historial, con diagramas que sean como flexibles y que sean también a la vez como específicos de lo que se está haciendo. O sea, un buen diseño y una buena diagramación a largo plazo me mantiene la empresa, me mantiene un buen código, o sea, porque detrás de eso es que se tienen esas primeras bases para hacer las cosas bien. Reduce los costos y el tiempo de comercialización. Y bueno, ya yéndonos un poquito ya más a la teoría, tenemos acá entonces el diagrama de clases. Este se usa para representar o para abstraer de la realidad un diseño lógico y físico de un sistema y muestra las clases que hacen parte de ese proceso. Entonces, se dice que tiene pues como un aspecto similar al diagrama de flujo, em, porque básicamente las clases se representan con cuadros. Entonces, en un diagrama de flujo también las clases se representan de esa manera. em, Esto como que tiene un orden. Entonces, por ejemplo, la notación. En este caso es que en la selección superior del cuadro vamos a escribir el nombre de la clase. Para los nombres de las clases es importante tener en cuenta que debe ser un nombre específico, o sea, nosotros no vamos a poner nada de, ay, que la variable X, la variable Y, no, o sea, eso ya no va más con nosotros porque necesitamos estar ya más contextualizados en qué hace verdaderamente este código, o sea, que yo ya no voy a trabajar para tal empresa, pero entonces yo les voy a dejar algo comentado, algo documentado, algo que también cualquier otro programador lo coja y lo pueda entender. Entonces, es ser específicos con esas clases. Y recordemos que para las notaciones, los nombres de las clases deben ir en mayúscula, empezando con mayúscula y singular. O sea, no vamos a tener una clase de personas, sino una clase de persona, por ejemplo. En la parte central vamos a tener los atributos de la clase. Entonces son aquellas partecitas que componen a esa clase. ¿Por qué se diferencian? ¿Qué medible? Sí, qué aspectos medibles tiene esa clase que yo puedo poner en mi sistema. Entonces, por ejemplo, em, que yo necesito para una base de datos tener una identificación, un número de celular, o sea, cada cosita que yo necesite tener en cuenta que hagan parte de esos atributos. Em, También en la parte inferior, o sea, en esta parte ya de abajito, que mire que varía porque algunas la tienen y otras no, es donde se van a tener los métodos u operaciones de clase. Entonces, sí, que si yo, por ejemplo, para una página de ventas, yo tengo mm, por ejemplo, una clase llamada carrito de tienda. Entonces, que ese carrito tenga ciertos métodos o ciertas funciones. Por ejemplo, comprar, sí, puede ser comprar o generar factura. Entonces, todos esos métodos van en esa parte de abajo. Recordemos también que los atributos empiezan en minúscula. Y los métodos, si son palabras compuestas, entonces es como el case donde empieza en minúscula, pero la palabra que sigue va a estar en mayúscula. Bueno, y eso por ese lado como de el contexto, ¿cierto? Y ya hablando un poquito de la herramienta,
GenMyModel básicamente es una aplicación web que nos va a permitir crear y editar modelos. Em, por ejemplo, modelos UML, también podemos hacer modelos de entidad-relación para el caso de bases de datos, entidades JPA para el caso de la arquitectura de software, PPML, que es como modelado de procesos, mm, RDS, diagramas de flujo también. Para los diagramas de flujo también hay otra herramienta que se llama Visage. Yo la recomiendo mucho, es una herramienta muy chévere de manejar y muy intuitiva también. Em, pero hay algo, como les decía, importante en el Model, es que a partir de estos modelos se puede generar código, tanto en Java como en SQL, como en C++, PHP, HTML. Entonces, por ese lado sí tiene su ventaja. Entonces, entre otras ventajas, es que es un editor de alto nivel, como les venía diciendo. Genera código Java o SQL a partir del modelo que tú crees. Entonces, también dependiendo pues como de la calidad del modelo, es que se va a generar un buen código y que tú puedes exportar los modelos a XML. Entonces, en caso de que tú no puedas terminar, por ejemplo, la diagramación y estás en el computador de otra persona, en el computador del lead, bueno, entonces tú exportas ese modelo a XML y puedes trabajar con ese modelo ahí, pues ya desde otra parte, simplemente importando ese modelo. Em, Vamos a ver que, por ejemplo, en este diagrama de clases hay mm, algo singular que pasa en esta programación orientada a objetos, y es que existe la herencia de clases. ¿En qué consiste? Por ejemplo, acá nosotros tenemos una clase usuario. Este usuario tiene un ID, un nombre, una cédula, etcétera, ¿cierto? Pero por otro lado tenemos una clase conductor que tiene los mismos atributos que el usuario, pero además tiene un atributo de licencia, de carro, de ciudad. Entonces, viendo esta necesidad de, bueno, tengo dos clases que comparten muchos atributos, pero no quiero repetir mi código, entonces, ¿qué puedo hacer? Se recomienda entonces que para estos casos se cree una nueva clase llamada cuenta, que sería como algo más general, em, y que esta cuenta tenga esos mismos atributos que comparten las dos clases y que estas dos clases, usuario y conductor, hereden de esa clase padre, o sea, de esa clase cuenta. Entonces acá ya con esta flechita muestra que estas dos están heredando de ese padre, de esa cuenta, y básicamente ya estas dos clases tendrían los mismos atributos y no estaríamos em, como repitiendo código, ¿cierto? Y en caso de que ya mi empresa me diga como, ay no, aparte de usuarios y conductores, también vamos a tener un administrador con ciertos permisos, entonces que acá tranquilamente creemos esa clase y el código sea escalable. Listo. O en caso de que esto ya no sea como este caso de compartir em, como atributos entre clases, sino compartir métodos. Entonces también podemos ya no pensar en una clase padre, sino en una interfaz. Y que esta interfaz sea últimamente, eh, pues en última instancia, como la que nos va a permitir manejar esas funciones. Bueno, bueno, pregunto si hay alguna duda por la parte teórica, que ya nos vamos para la práctica con la herramienta.
Bueno, entonces en esta parte tenemos como la primera cara que nos da GenMyMobile. Cuando la buscamos pues así normal en Google, pueden ingresar con la cuenta de GitHub o con la cuenta de Google. En mi caso, pues yo voy a ingresar con mi cuenta institucional. Y bueno, me voy a salir de acá un momentico. Y esto es lo que nos va a aparecer. Como en el inicio, pues, eh, básicamente nosotros tenemos pues como la cuenta gratuita. Yo no sé cuántos procesos, cuántos modelos podemos crear, pues, hasta que nos diga como que ya no podemos más teniendo pues este tipo de cuenta. Pero bueno, lo que vamos a hacer para trabajar pues es darle acá en este botoncito de New Project y vamos a ver las plantillas que tiene de componentes Gmail Model. Entonces podemos hacer un diagrama en UML, el BPMN para modelado de procesos, de arquitectura. Entonces podemos crear diagramas de despliegue, entre otros. O sea, este JPA también es para la arquitectura, ese flowchart que es diagrama de flujos también. Y estos sí son, pues que tienen candaditos de vídeo para las cuentas premium. Bueno, pues en nuestro caso le damos en UML, le damos clic y acá nos van a aparecer tres opciones. Entonces, proyecto en blanco, que es el que vamos a hacer ahorita, pues para crear desde cero nuestro diagrama. Importar XMI por el caso de que les decía que yo tengo un diagrama y yo no lo alcancé a terminar, entonces yo importo ese código de XMI y ya me queda guardado pues el diagrama correctamente. O tenemos un repositorio público donde vamos a ver que la comunidad de GenMemodel es muy grande y hay personas que crean proyectos y los dejan en visibilidad pública. Todos los proyectos que tú crees desde la visibilidad pública van a quedar en este repositorio donde personas de todo el mundo pueden verlo, pueden utilizarlo. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, miren, hace 13, 14 minutos personas subieron estos diagramas pues um, al repositorio. Entonces, en nuestro caso, que ya tenemos este contexto de vuelos, en caso de que lo necesitemos, le podemos dar acá buscar vuelos para ver qué diagramas me salen a partir de ese contexto. Y miren, por ejemplo, me sale registro de vuelos, modelos multidimensionales, proyecto, y podemos pues ver ahí de pronto, puede que la persona lo haya hecho mal o puede que lo haya hecho bien y que nos guiemos de ahí, ¿cierto? Pero también es como eh, por parte pues de la autonomía que tenga cada uno de nosotros. Bueno, entonces ya no siendo más, me voy para la parte de UML otra vez y vamos a crear ahora sí el proyecto en blanco. Entonces guardamos el proyecto, le damos un nombre. En nuestro caso podremos ponerle diagramas de clase, diagrama de clase. Le ponemos una descripción. Entonces ya saben, podemos elegir público si queremos que haga parte de ese repositorio y que todo el mundo lo vea. O privado, entonces ya si lo ponemos privado, ya podemos crear una organización
y tener colaboradores que pueden ver el diagrama, que lo pueden editar desde sus cuentas, pues le damos en crear y nos va a aparecer esto. Pues acá no vemos nada, pues porque no lo hemos empezado, pero le damos acá en Open in Edit. Listo. Entonces vamos a tener como esta primera vista donde nos vamos a ubicar en esta parte de Project. Eh, Nos muestra pues como lo que tenemos hasta ahora. Y en nuestro caso, pues en este paquete de diagramas de clases tenemos en la parte de diagramas el primer diagrama que vamos a crear que se llama Class Diagram. En mi caso, que por ejemplo yo no le quiera trabajar así, sino que le quiera cambiar el nombre, por ejemplo, a español, que le ponemos diagrama de clase. O si, por ejemplo, ya tenemos este nombre en el paquete, entonces le podríamos poner mm, herencia, por ejemplo, que es lo que vamos a diagramar, pues en este caso. Entonces ya pues guardamos pues esta parte de acá, que no la necesitamos por ahora. Y acá vamos a tener los tipos de plantillas que tiene Gmail Model. Entonces está para diagramas de clase, de componentes, de despliegue, diagramas de objetos, aunque este no sé muy bien cómo a qué se refiere, diagramas de casos de uso. Entonces en nuestro caso desplegamos acá esta parte de clases y vamos a ver que, por ejemplo, bueno, cuando le damos como, pasamos el mouse por encima de los objetos, nos dice específicamente qué es. Entonces, por ejemplo, acá nos dice crear un nuevo paquete. Es, lo que hacemos es clic y darle clic adentro, o sea, que me lo lleve. O sea, yo puedo darle clic aquí y después clic en la pantalla y me lo trae o arrastrarlo directamente. Entonces acá vamos a tener un paquete que se llama, por ejemplo, clases. Se puede dividir de esa manera o entonces ya ahí es pensar qué tipo de diagrama yo voy a hacer, qué tipo de modelo, si yo voy a tener, por ejemplo, un modelo vista controlador, que ese es el que más se conoce, pero en arquitectura, por ejemplo, se ve un modelo vista presentador o un modelo vista modelo, o sea, se puede ver como como una variedad distribución de las clases, entonces ya también tú creas los paquetes pues a partir de lo que necesites. En mi caso solamente voy a tener este paquete donde van a ir las tres clases que les mostré pues en esta parte em, de la herencia, ¿cierto? Entonces, en este paquete, yo ya me voy a traer esta nueva clase, me la voy a desplegar para acá y miren que cuando yo me llevo esto a esta parte interna, el- algo muy curioso de este GenMy Model es que, como les dije, ahorita vamos a generar el código a partir de la diagramación. Entonces, en caso de que nosotros cometamos algún error, por ejemplo, de que hagamos algo que no se puede hacer, por ejemplo, que una clase eh, le vaya a heredar algo, o sea, que por ejemplo una interfaz herede de una clase, no tiene sentido, no es posible porque básicamente una interfaz es la grande, es la que nos va a dar esos métodos o esos atributos que necesitamos, ¿cierto? Entonces, cuando no es posible hacer algo, German Model no te va a dejar, no te va a dejar porque ella va a trabajar con código. Entonces, te va a salir como, a mí me salió verde, pero te va a salir como rojo y no te va a dejar hacer algo. Entonces, también es como una ventaja eso. Entonces, la primera clase que vamos a crear, esperen, yo pongo, ay,
Yo pongo como doble pantalla acá para que se vea qué es lo que estamos haciendo. Entonces, en esta parte de acá tenemos, eh, podemos crear la primera clase que se llama cuenta, de la clase cuenta que tiene. Bueno, ustedes pueden ver que alrededor de este objeto, de esta clase, me salen varias cositas. Entonces, entre ellos, en esta parte de arriba, me dice crear una nueva generalización. ¿En qué consiste eso? Nosotros nos podemos como tener las clases asociadas de distintas maneras, ¿cierto? Entonces, la generalización es la herencia, como les mostraba, una clase hija que hereda atributos o métodos de una clase padre. Em, pero también hay otro tipo de como asociaciones entre ellas. Entonces, por ejemplo, mm, vamos a ver que esta de generalización, listo, es esa que les estaba explicando, pero también hay una realización que es cuando yo tengo una interfaz y yo de esa interfaz heredo los métodos. Entonces ya eso se le llama implementación. En una clase implementa esa interfaz. En caso de clases hijas y clases padres, entonces se le dice extiende. Una clase extiende de ese padre. Em, También una dependencia, una relación de dependencia. Estas relaciones se dan cuando una clase no puede depender, no puede como coexistir o no puede funcionar sin que otra exista. O sea, por ejemplo, yo no puedo tener una clase carrito de compras si yo no tengo una clase tienda, ¿cierto? O no puedo tener una clase lista de productos si yo no tengo una clase de producto. Entonces ya ahí hay una relación directa de dependencia, o sea, que depende de la otra para tener sentido, ¿cierto? También hay otro tipo de dependencia, em, pues que también es como, estas son como de uso, de importaciones, otra que es de asociación, que es donde simplemente una clase coexiste con la otra y ya, como que se relacionan, pero no heredan ni nada de eso. Y hay otras dos que son de composición y esta no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero no recuerdo muy bien cómo la diferencia, entonces hay que contextualizarse pues en esa parte teórica. Bueno, entonces eso por la parte de los tipos de relaciones que hay entre las clases. En esta parte de acá vamos a poder crear un atributo público, un atributo protegido, un atributo privado. En mi caso, como son datos sensibles, o sea, datos de mi cliente, de mis usuarios, que son cosas como una cédula, como lo es un email, una contraseña, em, como los vamos a tener bajo un criterio de seguridad, pues como fiabilidad con el cliente, lo podemos poner en privado, que sean atributos privados y que tengan esos getter y setter involucrados, donde yo hago un encapsulamiento como de esos atributos y que yo cuando esté como programando no me equivoque en utilizar esos atributos cuando no debo. O sea, que yo no pueda acceder a ellos tan fácilmente, ¿cierto? Entonces, le damos acá en esta parte de Add New Private Attribute y en la parte de Attribute le ponemos pues el nombre que sería el ID y acá se nos despliegan los tipos de datos que hay. Entonces, si es un booleano, si es un entero, si es una cadena de caracteres o si por ejemplo viene de una clase. Entonces, en mi caso, este ID o cédula
pues va a ser un entero, un número. El nombre, le ponemos que es una string, una cédula. Ah, bueno, pero en nuestro caso el ID va a ser el mismo que la cédula, entonces por eso no lo pongo. El email, que va a ser un string también, y el passport, que va a ser otro string. Bueno, por ese lado ya tenemos los atributos. Entonces, em, vamos a agrandar esto un poquito y lo ponemos en la parte de arriba. Em, ahora, yo también podría tener una interfaz, que es el componente que sigue de la clase. ¿En qué consiste tener una interfaz? ¿Para qué yo uso las interfaces? Básicamente, como la herencia, yo necesito abstraer estas cosas de la vida real y una interfaz sirve para yo tener como una máscara o como una fachada donde yo esto lo estoy compartiendo con otras clases. Y esto me refiero a métodos. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una clase, por ejemplo, una clase vehículo, una clase como medio de transporte. Y esta clase puede tener métodos, ¿cierto? Entonces puede ser, por ejemplo, em, como un método que se llame como encenderse, otro método que se llame, por ejemplo, como rodar o sí, como moverse, desplazarse. Entonces, a partir de eso va a salir una clase padre que tenga una clase carro que tenga esos mismos métodos, otra clase, por ejemplo, moto, que también va a tener esos mismos métodos. Entonces, por ese lado, yo crearía interfaces, ¿cierto? Em, en nuestro caso, pues la interfaz que podemos hacer para la clase cuenta es, por ejemplo, un CRUD, ¿cierto? Entonces, esta interfaz puede llamarse como, no sé, puede ser como, por ejemplo, un manejo de cuenta. Sí, puede llamarse así o puede llamarse de pronto más bien como sistema, le podría decir yo. Una interfaz que se llame sistema. Entonces, los métodos que van a hacer esta engranaje de operación puede ser, entonces, el CRUD, que es create cuenta, o bueno, en nuestro caso, para que sea pues todo en inglés, create account. Y entonces acá ya le vamos a decir que me retorne un dato de la clase cuenta. Create account, otro método que se llame, em, creo que es el CRUD, a ver, es create, creo que la otra es como remove, si no me acuerdo mal, account. Los otros métodos es update, account y eh, delete account de esta misma clase. Entonces, aparte de eso, ¿qué más podemos crear? Tenemos acá un data type. ¿Para qué se usa el data type? Es básicamente, como ya vieron, hay unos desplegables de los atributos. Si, por ejemplo, yo no tengo ese desplegable, sino que yo quiero y necesito utilizar en una base de datos, por ejemplo, una fecha de la licencia de la técnico-mecánica, por ejemplo, entonces yo ahí pongo
en mi data type, una data fecha, y que ya eso me lo maneje, pues, el sistema como tal, para yo ponerle ese tipo de atributo. También podemos crear operaciones, pues, que son estos mismos métodos. mm, y bueno, entonces, vamos a crear estas dos clases, una que es usuario y esta pues no tiene nada, está... Ah, perdón, ahí me equivoqué. Bueno, ¿qué pasa en estos casos? Yo acá le voy a dar como si lo quisiera borrar y hay algo, me está preguntando, ¿lo escondo o lo borro? En nuestro caso, siempre borremos lo que necesitamos borrar. ¿Qué pasa si lo escondemos? Como este trabajo con código va a seguir existiendo, o sea, en el código me va a salir esa cosa que yo quería borrar y solamente me la estaría ocultando. Entonces, más bien le damos en delete y acá lo que yo necesito es una clase. Entonces, nuestra clase usuario y otra clasecita que se llame conductor. Bueno, esta clase conductor le vamos a dar otros atributos que son licencia. La licencia es un string. Le vamos a dar carro, que eso puede ser como la placa, entonces también vamos a darle otro string y vamos a añadir otro método, otro atributo que se llame ciudad, eh, que también va a ser un string. Listo. ¿Qué vamos a hacer con estas dos clases entonces? Las corremos un poquito para abajo. Ah, bueno, eh, voy a hacer algo. Y es que, por ejemplo, si yo tengo organizadito todo y yo quiero moverme, entonces yo lo que puedo hacer para que, por ejemplo, no se me dañen las cosas es darle control y elegir este, por ejemplo, elegir este. Entonces ya yo puedo bajar estos dos eh, o los que yo quiera, pues, para que no se me dañe, pues, como esa estética que yo ya tenía. Y ya lo que voy a hacer es darle clic a cada uno y le doy en la flechita de generalización y me voy para cuenta. Y miren que ahí me está dejando, o sea, me está poniendo color verde, el cual quiere decir, si puedes hacer esto. Esta clase puede heredar de esta clase cuentas. Esta clase conductor también puede heredar de esta clase cuentas. Entonces yo puedo así como moverlo un poquito para que la flecha quede bonita, pues ya, eso son como cuestiones estéticas, también se puede dejar así, no hay problema, o así, pues que vayan como compartidas, bueno, ya eso ustedes lo manejan, ¿cierto? Y mi clase cuenta, yo le voy a dar generalización con interfase, y miren que eh, ahí ya hay dos tipos de eh, como relaciones que pueden tener, ¿cierto? Entonces está la de herencia, que es esta línea continua, con esta cosita así, la flechita así. Y miren que para la implementación se ve así puntiagudita. ¿Yo qué más puedo hacer en Gmail Model? Yo me puedo ir acá a esta parte, por ejemplo, yo quiero cambiar algo de la cuenta, entonces yo le puedo dar en propiedades y me va a salir todo esto. Bueno, mire, por ejemplo, que en clases las clases, miren que ya me las tiene fraccionadas, o sea, está el ID, en las interfaces ya me tiene fraccionado los métodos y miren, por ejemplo, pues lo que hay para cada clase, ¿cierto? En esta parte de acá podemos configurar la clase, entonces si yo le quiero poner una visibilidad pública, privada, protegida, si es una clase abstracta,
si es una clase hija, tener pues parámetros para esta plantilla, etcétera. O digamos que no, que yo quiero ver las propiedades, por ejemplo, de una variable, de un atributo. Entonces, acá le podemos poner un valor por defecto, podemos cambiarle el tipo. Em, si, por ejemplo, queremos hacerle la multiplicidad, porque en caso de que queramos construir diagramas de bases de datos, pues manejamos esa multiplicidad baja o alta, la visibilidad, si hay un tipo de agregación, o si va a ser, por ejemplo, un atributo estático o un atributo, por ejemplo, único, por así decirlo. Entonces ya podemos poner esto en las propiedades. Listo, eso por ese lado. Y ya nos vamos como a la parte más, em, ¿cómo decirlo? Como loca, por así decirlo, de esto de Get My Model. Y es que en esta parte de acá de Generator es donde yo voy a generar ese código, ¿cierto? Entonces me voy para esta parte de My Generators. Perdón, esta parte de Sample Generators y me va a salir los tipos de plantillas que hay. Entonces, si es para una base de datos, si es para un modelo JPA, por ejemplo, este UML es el que usamos nosotros. Y miren que para el UML hay de todo. O sea, si vas a programar en C Sharp, en C++, en HTML, Java, PHP, Python, en Ruby, en SQL, TypeScript. Entonces, para el lenguaje que tú quieras utilizar, acá te va a crear el código. En mi caso, pues vamos a darle Java y me aparece varias, varios tipos, varias plantillas. Entonces me aparece el avanzado, el simple y el otro que dice UML2. Bueno, ¿cuáles son las diferencias de estos tres? Básicamente es como la complejidad que tiene. Sí, pues es, por ejemplo, que me haga el diagrama con todo, con absolutamente todo lo que yo le dije desde la parte de la diagramación. Entonces, pues en mi caso, utilicemos este avanzado, le damos clic ahí en avanzado y va a aparecer un montón de líneas de código. Bueno, no nos metamos con eso, simplemente eso es para automatizar, pues pasar el diagrama. Y miren que cuando yo le di en correr, se me descargó un archivo. Entonces, yo le voy a dar en extraer, me lo llevo, por ejemplo, para esto de acá, documentos, y le doy en una nueva carpeta que se llame, por ejemplo, diagramas de clases. Le damos en aceptar y nos vamos para esa partecita de allá. Eh, y abrimos con Code. Les recomiendo ese framework, si es como un framework, donde es muy fácil como programar. Más que eso, tú le puedes poner extensiones, pues es chévere. Y en esta parte, mírense que ya nos vamos para el source y miren que yo ya tengo acá mis clases Java creadas, cómo están las clases, qué es lo que tienen. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que en esta clase cuenta que me dice, vienen del paquete diagrama de clases, aunque miren pues que el paquete lo creé mal, entonces obvio pues ya hay un errorcito porque debía ser todo junto, ¿cierto? Me está diciendo, esta clase pública implementa, implementa, o sea, está heredando todos mis métodos de la interfaz sistema y me está poniendo todos los atributos que yo le estaba dando. Me dijo, tienes todos estos atributos privados con estos tipos de datos, con estos nombres, pero miren que aparte de eso me está creando todos los getter y setter automáticamente de todas las variables, o sea, de todos los atributos. O sea, esta herramienta
me dio una línea de código sin que yo tuviera que hacer nada más que modelar. Entonces también, chicos, es como concientizar eso, de cuán importante es tener en cuenta como lo que va a ser la base, porque la modelación es lo importante, porque ya el código, miren que se puede automatizar un poquito incluso. Entonces, en esta parte conductor me dice extiende de la clase cuenta, o sea, estar heredando de esa clase cuenta, de esta otra clase, y lo mismo, mis atributos, pues, mis métodos getter y setter y el usuario, que me dice como simplemente estar heredando de cuenta y ya no tiene más atributos, ¿cierto? Por ese lado ya ahí les dejo pues ese datico. Si se toman unas buenas bases acá con Gmail Mobile y aparte eh, generan el código con ChatGPT, ya, o sea, eso ya puede ser dos herramientas que te permiten automatizar ese proceso, porque eso también es algo que está buscando las empresas, que tú sepas cómo manejar estas herramientas, cómo automatizar tus procesos, cómo hacer las cosas ágiles, ¿cierto? Entonces, eso se los dejo por ese lado. Chicos, no sé, recibo preguntas. eh, por acá les vuelvo a dejar el formulario de asistencia. Esperen, ya les comparto. Que se me esconda un momentico. Eso. A ver, por el chat nos dicen. mm, bueno, que la grabación estaba ahí, listo. Ahí les volví a dejar el link de asistencia para que no se les olvide, muchachos, que eso lo miran los profes, pues. Eh, mm, También les voy a dejar por acá, en esta parte de acá, los talleres que se realizaron este semestre pasado, eh, para que le den una miradita, que estos talleres los hicieron, pues, algunos los hicimos nosotros como monitores, otros los hicieron pues personas de esas pues profesionales de empresas. Entonces, por ejemplo, de empresas está el de Azure DevOps, el de GitHub avanzado, contexto UX UI. em, También está el de fundamentos de AWS, está el de contexto de accesibilidad y artefactos, el de GitHub Actions con AWS, está, mm, esperen, yo bajo un poquito, este Figma también. Los de las empresas que vienen son específicamente de Globant y de Rockwell, para que lo tengan presente. Y bueno, em, no siendo más chicos, no sé, pues ahí, si hay alguna pregunta, si pudieron Saray, buenos hacer. días. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Eh, bien, Saray, una pregunta. Es que si yo tengo algunas dudas pues con el tema de las clases, ¿dónde pudiera como estudiar un video, un tutorial bueno como para revisar eso bien? ¿Pero te refieres a esta herramienta de GenMyModel o...? No, no. Y en general como en las clases. Pues cuando heredo bien, cuando hago una interfaz, como todo ese tema, para Ah, ok, profundizar más. ok. Y los paquetes y todo eso. Sabes que yo creo que al día de hoy yo no he consumido como ese tipo de contenido, así como para decirte, ve, te tengo ese link, pero me voy a dar a la búsqueda como de algún canalcito por ahí de YouTube, puede ser, o alguna página web, y si algo
Rafael, entonces, ¿me puedes dejar acá el comentario o me copias en un correíto y les puedo mandar también como ese material? Y se los puedo dejar también con la charla, pues donde dejo la charla, puedo buscar el material y después ponerlo, añadirlo y si algo, pues para que estés pendiente. Ah, listo, perfecto. Muchas gracias, Saray. Dale, con mucho gusto. O si algo, pues si lo requieren chicos, también puedo hablar con la profe para ver si se da un taller de esos, por ejemplo, como de teoría, de cuándo usar cada cosa. Puede ser interesante también, total. Eh, ¿Alguna otra pregunta? No, Saray, muchas gracias, todo muy claro. Ah, vale, con mucho gusto. Bueno, no sé si no hay más preguntas, voy a dejar de grabar.